Muy buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga en este día jueves. Feliz día de la independencia. Deseo que estén bien en medio del frío. Aquí hace mucho frío, yo no sé cómo está en Tucumán, pero aquí hace bastante frío. Pero más allá de todo eso, estamos juntos en esta noche para volver a compartir el estudio de los días jueves que estamos teniendo de esta serie de Transformando Nuestro Mundo Interior. Así que en esta noche vamos a seguir con el estudio en este mes de julio que hemos comenzado. Y quiero orar para poder comenzar este tiempo y poder estudiar en esta noche un nuevo tema y que sea el Señor hablando en nuestra vida y animándonos en esta noche por medio de su palabra. ¿Sí? Oramos juntos. Padre Santo y Celestial, le damos gracias por esta noche, por el tiempo de su palabra, que podemos abrirla. Y le ruego, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestro corazón y nos dé sabiduría para entender tu palabra. Señor, ayúdame. Señor, y ayuda a tu pueblo ahí en Tucumán y a cada una de las personas que se van a estar conectando y también van a estar viendo, Padre Santo, para que sea tu palabra hablando en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta noche quiero que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 8. El Evangelio de Marcos capítulo 8. Quiero que estemos estudiando. Ahí estuve estudiando un versículo. En sí son 8 versículos, del 31 al 38, pero vamos a centrarnos solamente en 3 versículos, pero vamos a hacer mucho hincapié en el versículo 31 en esta noche para estar estudiando la palabra de Dios en esos versículos. ¿Sí? 8:31 dice, si llegaste ahí con tu Biblia, acompáñame, mirá lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 8, verso 31. En tu Biblia va a decir Jesús anuncia su muerte. Estamos parados aquí y del capítulo 8, este versículo, al capítulo 10, versículo 52, va a haber una transición y Jesús va a empezar a preparar a sus discípulos en cuanto a lo que iba él a atravesar en camino hacia el Calvario, y él va a empezar a preparar a sus discípulos. Y aquí vemos en el versículo 31, dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús va a comenzar a anunciarles que él debía, dice el versículo 31, padecer, de que él iba a estar en manos de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, y iba a sufrir mucho, y estas personas iban a maltratarlo al Señor. Ahora vamos a ver aquí algunos principios para aprender en esta noche en la serie que estamos estudiando. Primero, estamos viendo que el Señor va a comenzar, dice el versículo, a enseñarles. Jesús siempre le estuvo enseñando a los discípulos, él estuvo enseñando en diferentes mensajes que estuvieron los 3 años los discípulos con él, y él siempre les estuvo enseñando. ¿Se acuerdan el gran sermón del monte? Ahí en Mateo capítulo 5, él comienza un gran sermón y los discípulos continuamente vieron enseñanza del Señor. Era el mejor predicador que podían haber escuchado, y él les empieza a enseñar en este tema de que él iba a ir a la cruz, que él debía morir, y él les empieza a enseñar. Ahora miren el versículo 32. Esto le decía claramente. Cuando dice que le decía claramente, es que ni es ni por ninguna parábola ni por ninguna ilustración, sino que era claro y directo para ellos. Jesús está siendo claro con lo que le está enseñando. ¿Por qué menciono parábolas? Porque era lo que él siempre utilizaba para enseñarle a los discípulos y a las personas, aunque a ellos, a los discípulos, siempre les dio el significado de esa parábola. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Y él después les explica. Y aquí vemos que dice entonces Pedro, versículo 32, dice, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro va a comenzar a exhortarla, a hablarle al Señor en base a lo que Jesús acaba de enseñar, acaba de decir que él iba a padecer, de que él iba a morir. Y Pedro va a hablarle al Señor en base a este tema, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, va a reprender a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, versículos del 27 al 30, Pedro, miremos el versículo 29, y vosotros, ¿quién decís que soy? Dice el versículo 29 del mismo capítulo 8 de Marcos, y Pedro dice, tú eres el Cristo. Pedro es como que hace, como diríamos nosotros, una de arena y una de cal, ¿no? Hace una y una. En una le fue bien, él siempre fue el vocero de los discípulos, es un Pedro impulsivo, muy sanguíneo, y él responde y responde bien.
Ellos creían de que Jesús era el Mesías y Pedro responde bien, pero acá en esta, cuando él comienza a hablarle diciendo, Señor, que esto no te pase, que esto no te acontezca, Jesús le dice, Pedro, y es durísimo lo que le dice, mira a los discípulos y se dirige a Pedro, lo reprende y le dice, Pedro, y él habla y le dice, apártate de mí. O sea, detrás de esas palabras, el que no quería que esto suceda, de que él vaya a la cruz y dé su vida, era el mismo Satanás. Y detrás de todo eso estaba el enemigo obrando. Y por eso dice, apártate de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y el Señor obviamente interpreta de que cualquiera que se oponga a lo que él debía hacer, porque ya estaba desde la eternidad este plan que Dios tenía, él por eso habla de Satanás, porque era el adversario, el que no quería que este plan se lleve a cabo. Y pero reprende a Pedro. Pedro hace una bien y una mal ahora. Aunque Pedro en eso que él habla, no solo es ver que él está respondiendo mal, de que diciendo, bueno, Pedro, tenés que mirar las cosas espirituales. Para Pedro en ese momento, él no lograba comprender lo que vos hoy y yo, a través de la palabra de Dios, tenemos toda la claridad de que en ese momento, en esa enseñanza, había mucho contenido de lo que tenía que pasar. Y uno hubiese dicho, ¿para qué se reacciona Pedro? Pero para Pedro en ese momento no tenía la comprensión de todo lo que él después comprende. Y en esas palabras también se ve el amor de Pedro. Pedro amaba al Señor. Pedro no quería que eso le pase al Señor. Entonces por eso Pedro responde de esa manera. Ahora, quiero que podamos ver qué podemos aprender en esta noche de este pasaje. ¿Por qué estamos estudiando? Quiero que empecemos a estudiar las palabras que se van a mencionar. Primero, habla de padecer. Esa palabra padecer significa sufrir, experimentar un sufrimiento, o pasar, mejor dicho, por un sufrimiento. En Gálatas 3:4 Pablo va a decir que el sufrimiento no fue en vano, y él va a hablar ahí en esta palabra de lo que Pablo es la misma que él habla del sufrimiento, y es que tiene que ver padecer con sufrir, con experimentar un sufrimiento, y eso significa esa palabra. Después dice mucho, dice que el Señor dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho, debe experimentar un gran sufrimiento, y cuando habla de mucho, tiene que ver con un gran número. Es como cuando la multitud se le acerca al Señor, ¿se acuerdan? Era una gran multitud, era muchísima gente, con un gran número. Ahí en Juan 6:10, él está ahí con esa multitud que él va a hacer un milagro, y tiene que ver en esta palabra el sentido cuando habla de mucho, de un gran número, un montón de gente, pero en este sentido tiene que ver con un gran número, muchísimo sufrimiento. O sea, el Señor iba a experimentar un sufrimiento, va a padecer, pero ese sufrimiento es extremadamente numeroso, grande. O sea, lo que él iba a padecer, lo que él iba a experimentar, iba a ser mucho. Ahora después habla, dice no solo padecer mucho, sino lo que sigue dice desechado. La palabra en el original de desechado tiene que ver con rechazo. O sea, es considerar a alguien indigno. O sea, tiene que ver con considerar a alguien que no es genuino. Y esto tiene que ver ahí en Marcos capítulo 12, esta misma palabra, Marcos 12:10, yo le leo, dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon, es la misma palabra, desecharon. Dice, desecharon los edificadores, ha venido cerca, hablando de Cristo, que desecharon, no lo tomaron como alguien genuinamente que era el Mesías y por eso lo tomaban como alguien indigno y no digno. Y en ese sentido significa esa palabra desechado, que lo iban a rechazar, que no lo consideraban realmente genuino, que venía de parte de Dios y era el Hijo de Dios, de que era el Mesías, pero no lo consideraron, lo rechazaron. Cuando habla de resucitar, tiene que ver de que alguien que se pone en pie, que se levanta. Y cuando vemos todo lo que está hablando Marcos, uno va a ver de que el Señor, si pensamos en cada una de las palabras y el significado en el original, es que el Señor iba a experimentar un gran sufrimiento, es en gran manera, un gran número que puede esa palabra ubicarnos, como ver un gran número de gente, así es la magnitud del padecimiento de Él. Vemos que Él va a resucitar, dice que 3 días va a tener que pasar para que Él resucite, pero en todo esto estamos hablando de ser transformados en nuestro mundo interior y uno dice, y bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con ser transformados?
Cuando uno piensa y pensamos en lo que el Señor padeció y sufrió, yo quiero que vos puedas recordar por un momento Mateo capítulo 27, y vamos a recordar cómo fue ese padecimiento. La palabra nos dice que es experimentar un gran sufrimiento, pero hay que recordar lo que él sufrió. El profeta Isaías habló en Isaías 53, y él habló de lo que él iba a padecer, de cómo lo iban a maltratar. La profecía de Isaías 53 describe todo lo que él iba a pasar. Pero en Mateo 27, del versículo 26, dice: y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reuniendo alrededor de él a toda la compañía, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre él una cabeza de corona de espinas, una caña en su mano, hinchando la rodilla delante de él. Le escarnecían diciendo: salva, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esto es todo lo que el Señor dice en Marcos 8, y esa palabra nos dice que él debía experimentar un sufrimiento. Y acá vemos, él lo está experimentando, lo están escupiendo, lo están maltratando, la corona de espinas se está burlando. Ahora lo que él está viviendo, él lo están realmente es injusto, porque él era el justo y lo tratan como el injusto. Pero cuando pensamos un poco más, quiero que pienses por un momento que todo esto tenía que pasar. Y por eso cuando hablamos un poco de este pasaje, porque estudiando yo este pasaje llego a esto de ser transformados en nuestro mundo interior, hay una palabra que se desprende en el versículo 31 de Marcos 8, que nos habla de que el Señor va a padecer, es un gran evento doloroso, de que va a resucitar al tercer día, que se va a poner en pie, que son necesarios 3 días, y aparece, si volvés a tu Biblia y lo lees conmigo, mirá lo que dice, volvamos a leerlo, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario, dice. ¿Sabés que la palabra necesario en el original tiene que ver con deber? ¿Y sabés con qué apunta? Tiene que ver con el deber de apuntar y cumplir el propósito de Dios. Y por eso Jesús dice: es necesario. ¿Qué es necesario? Que tengo que padecer, o sea, es necesario, es el deber. Esa palabra necesario, no te olvides, tiene que ver con deber. ¿Cuál es el deber? ¿A qué apunta? El deber de cumplir los propósitos de Dios. Siempre cuando algo es necesario, en esta palabra va a apuntar a cumplir los propósitos de Dios. Por eso es necesario. En otra versión dice que debe. Tiene que ver con que debe. Entonces, debe padecer mucho. O sea, es necesario porque es el deber de parte del Padre, que hay un propósito que hay que cumplir. ¿Y cuál hay que cumplir? Que primero él tiene que padecer mucho. Tiene que sufrir, tiene que experimentar todo ese dolor de la corona de espinas, de que le escupan, de que le golpeen, de que lo traten injustamente. Es necesario que él tenga que atravesar y experimentar todo eso. Pero también es necesario que él sea desechado, rechazado, que no lo consideren como alguien digno, sino indigno, que no lo tomen como alguien genuino que viene de parte del Padre y es el Mesías. Eso también es necesario. ¿Es necesario que él tenga que morir? Sí, es necesario que él tenga que morir. Pero él tiene que morir de esa manera como él murió, porque cuando vos pensás, fue colgado en un madero. Esa muerte era la más terrible. ¿Y cómo la ejecutaban los romanos? Ahora dice que fue crucificado. Los que eran crucificados eran los ladrones, que morían ahí delante de todo el pueblo. Y murió delante y crucificado, colgado en el madero, al lado de 2 ladrones. Y como que él fuera, y por eso la palabra dice que fue tomado como un malhechor, como un ladrón, cuando él no lo era, y colgado con 2 ladrones que sí lo eran. Por eso un ladrón se arrepiente y dice: yo estoy pagando por lo que realmente merezco, pero él está ahí y él no lo merece. Pero lo colgaron, lo crucificaron como un ladrón, como alguien injusto, como un malhechor, cuando no lo merecía. Pero acá dice el Señor que es necesario que me traten de esa manera porque está establecido, porque hay un propósito que se tiene que cumplir. Y también pensemos que lo cambiaron por Barrabás. ¿Te acordás? Mateo 27.
podemos ver de que Pilatos solía largar un ladrón de acuerdo al pueblo lo que pedía. ¿Qué decía la gente? Barrabás. Era todo incitado por los líderes religiosos, pero la gente eligió a Barrabás. Capítulos anteriores, cuando él entra, decían Hosana y clamaban y alababan a aquel que había, tal vez en algún momento Jesús había hecho un milagro, había ayudado a tal vez a alguno de ellos. Pensemos todos los milagros que hizo, y el Evangelio de Juan dice, si se contara todo lo que él hizo, no cabaría más. Hizo muchas cosas el Señor. Ahora, entre medio de toda esa multitud hay gente que ahora, al principio decía Hosana, pero después decía, crucifíquenle, suelten a Barrabás. Lo están cambiando ahora, y eso es necesario, sí, que lo cambien como si fuera algo que cuando lo necesité y ahora no, ahora pido que lo crucifiquen. Eso es algo injusto. Pero también, cuando habla de 3 días y 3 largos días, cada día tiene 24 horas, o sea, 72 horas, las 12 personas y las mujeres que servían al Señor tenían que experimentar el dolor. Ahí en Marcos 16, del 9 al 11, te vas a dar cuenta que está ahí María Magdalena llorando. En Juan 20 también vas a ver. Y dice que están llorando, están tristes, y ahí aparece el ángel y le dice el que resucitó, no está acá. Pero pensá, dice que estaba llorando. Esos 3 días para estas mujeres y para los discípulos fue algo muy doloroso. Porque el Señor le había dicho, espérenme en tal lugar, yo voy a resucitar, pero en la mente de ellos, si a nosotros a veces nos cuesta entender verdades, ¿en qué sentido? De que vemos que Dios proveyó al día de ayer o el mes pasado y hoy quizás dudás si Dios lo va a hacer, si Dios va a volver a hacerlo cuando te mostró el mes pasado y desde que conoces al Señor, que Él es fiel y te ha provisto siempre, ¿por qué dudás? Entonces, ¿por qué ver a ellos y ver y decir, ¿por qué dudaron? El Señor iba a resucitar, pero en los 3 días fueron largos, había dolor, extrañaban a la persona que le cambió la vida, aquel que le dio dignidad, que le dio sentido, que le dio valor, que le perdonó sus pecados, que saldó la deuda, que sanó su corazón herido por el pecado. El pecado destruye, el pecado nos separaba de Dios, nos condenaba, nos hacía enemigos de Dios. Cuando no entendemos la condición, por eso cuando alguien no entiende su condición, se da cuenta y dice, ¿para qué Dios? No lo necesito, Dios. Pero cuando vos entendés que sos un enemigo de Dios, que tu pecado te separa de Dios, vos entendés que necesitas que un Salvador, porque tiene sentido. ¿Cómo te voy a tirar un salvavidas si no te estás ahogando? No tiene sentido. Por eso cuando se predica el Evangelio, se predica un Evangelio muy light, que es verdad, Jesús te ama, pero no se le explica la condición a la persona, y por eso mucha gente es convencida y no convertida genuinamente. Pero ellos están en un momento de dolor porque amaban a esa persona que cambió su corazón, le transformó la vida. Y por eso ahora ellos están en un dolor, aunque Él iba a resucitar al 3er día. Pero esos 3 días para ellos eran largos, y cuando dice resucitaré al 3er día, era que iban a tener que atravesar 72 horas de dolor, de llanto, de extrañarlo, de escucharlo enseñar, de compartir con Él. Ahora, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque cuando pensamos que es necesario, que era el deber del Padre para que se lleve a cabo el propósito, y entre eso que es necesario hablamos de qué, de que tenía que padecer, de que tenía que ser desechado, de que tenía que, ¿qué más? De caer en manos de gente injusta, de que tenía que ser crucificado, tratado como un ladrón, de que tenía que ser aún abandonado por sus discípulos, traicionado por Pedro, vendido por un Judas. Todo eso era necesario. Ahora, eso estaba porque el profeta Isaías, y había profecías que debía pasar, que el Señor tenía que atravesar eso, y por eso era necesario. Pero también era necesario porque era el plan redentor del Padre. Y el plan redentor del Padre era que el Hijo tenga que atravesar todo ese camino. Y por eso era el deber, era necesario. Ahora, ¿qué quiero decirte en esta noche? ¿Sabes que hay cosas que son necesarias en tu vida que tengas que atravesar? Hablamos de padecer y sufrimiento, ¿verdad? Si yo te digo es necesario que tengas que atravesar sufrimiento, y vos me decís, pero eso lo atravesó Cristo, ¿qué me estás diciendo? Eso era para el Señor. Mirá, en Primera de Pedro te vas a dar cuenta que en Primera de Pedro habla y dice literalmente
el apóstol Pedro. Quiero leértelo específicamente. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto está en 1 de Pedro 2:21. Y cuando vos mirás más adelante, Pedro te va a hablar padeciendo como cristianos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Versículo 13 dice, si no gozaos por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo. Dice que seamos participantes de los padecimientos de Cristo, dice Pedro. Él fue el discípulo, uno de los tres, el vocero, el líder. Y él dice, y él entendió de que Cristo dejó ejemplo, padecimiento. Entonces dice, hay que seguir las pisadas. ¿Cuáles son? Que a veces hay que padecer, sufrir. Y después dice, cuando te encuentres siendo participante de los sufrimientos, dice que tenés que estar gozoso de los de participar de los padecimientos. Y eso no nos gusta a nosotros. No nos gusta cuando nos toca sufrir, cuando atravesar un momento doloroso. Pero ¿saben qué? El sufrimiento y el padecimiento muchas veces son necesarios. Mirá lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:10. Dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, dice, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Te das cuenta? Mirá lo que dice Pablo. Dice que tenemos de participar en sus padecimientos, llegando a ser semejante a lo que fue en su muerte. Y te das cuenta, Pedro, Pablo, el que estuvo más cerca, y aquel en Damasco que lo escucha el Señor, nos habla y dice, tenemos que participar de los padecimientos. Cristo padeció, fue necesario, pero para vos y a mí es necesario también. ¿Por qué es necesario padecer? ¿Por qué es necesario sufrir? Porque es cuando más somos transformados en el carácter y en la imagen que Dios más moldea, y es cuando más nos parecemos a Cristo. Cuando nos toca sufrir y cuando nos toca pasar un momento de sufrimiento, es cuando más nos parecemos al Salvador. Porque cuando te toca padecer, dijo Pedro, tenés que estar gozoso, porque tenés que participar, y Pablo te dice, para que de esa misma manera llegues a ser semejante a lo que él atravesó en la muerte. Y en algunos casos hay personas que mueren por su propia fe. Pero sabés que el sufrimiento produce muchas cosas en nosotros. Nos produce muchas veces dolor, porque el sufrir produce dolor. Pero cuando nos toca atravesar en la vida cristiana el padecimiento y el sufrimiento, no nos gusta. Queremos evitarlo, queremos esquivarlo. Pero sabés que no te das cuenta, y que yo no me di cuenta, que cuando nos toca sufrir y viene la prueba, primero ignoramos este versículo, estas verdades, de que tenemos que estar con una actitud como gozoso. Y vos decís, ¿cómo podés estar gozoso cuando estás en una prueba, cuando tenés algo con tu familia, sea en el área que tengas? Es cuando más Cristo va a ser moldeado en tu vida y en la mía. Pero no nos damos cuenta ahí. Pensá que cuando fuiste más transformado en tu vida, cuando tuviste que padecer mucho. Y la palabra, ¿te acordás lo que decía Marcos? Era experimentar un sufrimiento. El Señor lo atravesó. Y cuando a vos y a mí te toca atravesar eso, no lo vemos como necesario. ¿Te acordás la actitud de Pedro? Pedro no veía necesario que el Señor tenga que pasar todo eso. Por eso le comienza a exhortar y a reconvenir, le dice que esto no te acontezca, le dice. Porque no ve necesario, ¿por qué tenés que pasar esto? Sabés que vos y yo no vemos importante al sufrimiento, al padecimiento, y es cuando más Dios nos transforma, porque empieza a quitar las cosas que están mal. Job dijo, me probará y saldré como el oro. Imagínate todo lo que pasó Job, y en el capítulo 42 de Job, ¿qué dijo? De oídas te conocía, más mis ojos ahora te ven. Job fue transformado porque por el sufrimiento de parte de Dios. Y vemos que el Señor iba a padecer y fue necesario. Para vos y para mí, tenés que ver que el padecimiento te va a ayudar y me va a ayudar a mí a ser transformados. Pero no lo vemos como necesario. Pero también dice que iba a ser que rechazado, dice desechado. Que lo iban a tratar injustamente, que lo iban a tratar como alguien no. ¿Viste cuando nos tratan mal? Cuando pasan situaciones y nos tratan de un modo que vos decís, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué tengo que estar enfrentando esto? Es injusto. ¿Por qué me dejaron solo si ayudé a tanta gente, invertí en tanto tiempo en personas y ahora
están hablando, murmurando de mí, hablando, cuestionándome. El Señor lo atravesó. Y por eso dice que Él se compadece, porque Él nos entiende en muchas cosas. Ahora, no nos gusta atravesar de que muchas veces hablen mal de nosotros o nos traten mal, o sucedan cosas con personas y no nos gusten cómo nos tratan o cómo es la reacción, o lo que tengamos que atravesar. Y no nos gusta. Tampoco nos gusta esos 3 días que a veces ellos pasaron, y en esos 3 días hay dolor, lágrimas, y es como un desierto, ¿viste? Para ellos tal vez fue como un desierto. ¿Te acordás de algún desierto en tu vida? Capaz que la semana pasada viviste un desierto, el mes pasado, o lo estás viviendo hoy. Y en ese desierto hay más lágrimas que otra cosa. Y eso le pasó a Israel, hicieron, ¿por qué nos trajo a este desierto? Pero era necesario el desierto para Israel. ¿Te acordás que Deuteronomio 8 dice, y te acordarás por dónde te traje, para probarte, para afligirte, dice, para saber lo que había en tu corazón? O sea, fue necesario para revelar, no porque Dios necesitaba saber qué había en el corazón de Israel, ellos necesitaban saber qué había. Para ellos era necesario que había idolatría, insatisfacción, ingratitud. Como para vos y para mí esos momentos de lágrimas, de desierto, o las cosas que Dios hace. Hay un libro del Dr. Dobson y habla lo que cuando Dios hace no tiene sentido. No me acuerdo bien el título, pero tiene que ver así. Y a veces cuando Dios obra y no tiene sentido y te pasás quebrantado, llorando, y decís, ¿por qué esto? Pero ¿sabés qué? En ese momento Dios está transformando tu corazón, tu manera de pensar, está purificando tu corazón y el mío. Aun cuando te tratan mal tal vez. Y aun cuando vos decís, ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que ser muerto? Y para Pedro era muy fuerte aceptar de que su maestro tenía que morir. Pero tenía que morir. Porque era necesario que esto pase. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos ves cosas que pasan en tu vida y en la mía como algo necesario? Hay cosas que Dios considera necesario, porque pensá, acordate la palabra, necesario tiene que ver con qué, con que debe pasar, es un deber, y acordate que eso es con un deber de llevar a cabo un propósito, es el propósito de Dios, es su plan, ese tiene que cumplir, pero para que se cumpla tiene que pasar algo, hay cosas que tienen que suceder, porque Dios sabe que es necesario, es como un padre con un hijo. Un hijo te dice, ¿por qué? ¿Por qué me privás de esto? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y él no entiende en ese momento. Pero vos sabés que eso es necesario para él. Para que él aprenda a ser agradecido, para que él se dé cuenta de que esas amistades no son buenas, sea lo que sea, que te venga a tu mente. Pero vos como padre sabés que eso es necesario. O la decisión que tengas que tomar como pastor o como líder, vos sabés que eso es necesario. O cuando hay que aplicar una disciplina. Vos sabés que eso es necesario para que esa persona logre reflexionar y lo va a ayudar. Pero la persona no lo logra en ese momento. Por eso dice que ninguna disciplina al principio es agradable. Y cuando Dios empieza a obrar y tenemos la reacción de Pedro y empezamos a decir, no, esto no tiene que pasar, que esto no acontezca, Señor, esto la verdad no tiene sentido. No tiene sentido que me pase esto con esta persona. ¿Qué bueno hay en esto? ¿Qué bueno hay en que me quede sin trabajo? ¿Qué bueno hay que pase esto en la iglesia? ¿Qué bueno hay en esta situación? ¿Qué bueno hay en esta prueba? Es necesario. Hay cosas que son necesarias que tenemos que pasar porque a través de esas cosas somos transformados. Pero muchas veces nos vemos las cosas que Dios va utilizando como necesarias para ser transformados. Quiero preguntarte, si hoy estás viendo, hay cosas que Dios está permitiendo y hay cosas que van a pasar o tal vez te están pasando. Pero acordate que esas cosas van a ser necesarias para transformar tu carácter, para transformar tu corazón, para transformarte y transformarme a mí e ir a una mayor consagración a Dios. Hay cosas que Dios utiliza y eso sacude nuestro mundo interior, sacude nuestra familia y a qué nos lleva un compromiso mayor con el Señor. Hablaba con un hombre de otro país que conozco la iglesia, conozco su familia y muchas veces que estuve en su casa, estuve predicando en su iglesia por providencia de Dios, visitando ese país. Él me decía, con toda la situación, está en una situación que él vivió como familia y después con un familiar de él muy cercano, realmente alguien muy cercano a él. Y él me decía, con todo esto, hay algo que pasó a mí hacia Dios, porque está en un momento de
de atravesar. Quizás ahora es como que empieza a ver el sol un poco, pero todavía sigue la tormenta. Y él me dijo algo, me dijo, ahora mi corazón está diferente para Dios, mi compromiso de con Cristo, y me hablaba de un modo diferente. Y él siempre tenía como, quería pero le costaba y tenía sus altibajos, y nunca llegaba a un compromiso. Pero ahora él cambió en su corazón. Y venía Dios obrando en él venía con ganas de crecer, pero esto terminó de hacer un quiebre en su corazón. Y ahora hay una disposición diferente hacia su Señor y Salvador. Y te das cuenta que fue necesario, la situación, que él tuvo que pasar por su salud, con su familia. Y ahora con alguien que él ama un montón. Y están golpeados. Ahora vos decís, ¿es necesario que pase esto? Si en la providencia de Dios es necesario. Vos decís, pensá en Job. Job perdió el ganado, perdió sus hijos. Yo no sé lo que debe ser terrible perder un hijo. Perder un ser querido te parte el alma. Yo me acuerdo cuando perdí a mi mamá, cuando tenía 14, era como tremendo. Y cuando uno atraviesa esos momentos que decís, Señor, ¿para qué? ¿Para qué pasa? ¿Por qué? Yo solo quiero decirte, y este mensaje me golpeó mucho, porque el primero que le habla el Señor es para uno. En estos últimos meses para mí fueron cosas de no entender cosas. Y venir con cosas armadas y ver que pasan cosas y digo, ¿por qué justo ahora esto? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué tengo que atravesar esto y ahora y no ves nada en este momento? Pero ¿sabés qué es necesario? Me di cuenta que fue necesario. Hoy mirando un poquito para atrás me doy cuenta que hoy mi vida espiritual ha cambiado con otro enfoque, mi corazón hacia mi familia. Yo amo a mi familia. Pero han pasado muchas cosas que como hijo de Dios, como persona, como esposo, como padre, como un líder de la iglesia, Dios ha cambiado mucho mi corazón. Ahora, ¿qué fue necesario? Que venga una cuarentena, que haya cosas que se desarmaron, que haya cosas que tuvieron que pasar en mi vida personal, para darme cuenta de muchas cosas y que fueron para bien. Ahora, ¿te acordás lo que dijo José? José cuando termina dijo, Dios lo encaminó para bien. Al principio uno no lo ve necesario, ¿te acordás de José todo lo que pasó? Pero al final él dice, esto terminó para bien, porque hoy ustedes están viendo de que yo soy el segundo hombre más importante y Dios lo utilizó para bien. José entendió de que fue necesario de que sea vendido, maltratado, acusado, que esté en la cárcel. Todo eso fue necesario para que él termine siendo gobernador. Es necesario lo que tengamos que pasar, porque Dios te puede llevar a un lugar que no te imaginas. Dios va a transformar tu familia, Dios va a transformar tu corazón, tu iglesia, por cosas que a veces no entendemos ni nos imaginamos, pero que desde la perspectiva de Dios deben pasar, porque Él va a llevar a cabo su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Transformarte. Porque Dios quiere, ¿te acordás Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. La quiere ir transformando de gloria en gloria. Dios no quiere que quedemos como estamos, nos quiere transformar. Pero hay cosas que Él va a utilizar que son necesarias para esa transformación. Aunque haya cosas como dijo Job, Dios hace cosas grandes sin número, dijo. Pero cosas incomprensibles. Es todo lo opuesto a comprensible. Comprensible es algo con comprensión, que vos lográs comprender. Lo incomprensible no tiene comprensión. Lo que le pasó a él no tenía comprensión. Pero él dijo que ahora veía a Dios y que él sabía que eso fue bueno para él. Yo no sé hoy qué estés pasando, querido hermano, querida hermana, querido líder, donde te encuentres y en la situación que te encuentres. Si hay algo de que Dios va a utilizar para transformarnos, es cosas que Él ve necesarias, como la prueba, como el sufrimiento, como el que te seas desechado, que te traten mal. Y cuántas cosas que más hablamos, ¿no? De perder un trabajo, de cuántas cosas que a veces, ¿y por qué justo ahora? Pero Dios a través de esas circunstancias, y lo experimenté personalmente, Dios la utilizó para transformar mi carácter, mi corazón, a una mayor consagración, a un mayor compromiso y a un corazón diferente. Pero fue necesario eso. Termino diciéndote que Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Pensá en esto y termino. Cristo dijo que era necesario que Él deba padecer. ¿Por qué Él tenía que padecer? Porque había alguien que tenía que ir a la cruz
había alguien que tenía que ser santo. ¿Te acordás? El Cordero Pascual era el Cordero perfecto, sin pecado. ¿Por qué? Porque la humanidad, ¿cómo estaba? Mal, no había esperanza, no había nada, pero tenía que venir el Mesías, el Salvador, y él iba a cargar el pecado de todo el mundo, y por eso iba a ir a la cruz, a dar su vida. Dice que derramar su sangre, y 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y era necesario, ¿sabes por qué? Porque nosotros, ¿cómo estábamos? Separados de Dios. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Y estábamos de Dios separados. Y dice que y la paga del pecado es la muerte, muertos espiritualmente, separados. Y lo que produjo el pecado es condenación, separación. Pero Cristo fue a la cruz. Y al ir a la cruz, vino el poder encontrar el perdón de pecados. Y el poder ser reconciliado con Dios y ya no ser enemigo de Dios. Y a entender que a través de su sangre podemos ser limpios de todos nuestros pecados. Y también Efesios dice que por la fe somos salvos por gracia, por la fe, y no por obra, solo la fe en Cristo. Y ahí encontramos perdón, encontramos redención, dice el regalo de la vida eterna a todo aquel que en Él cree. Y te das cuenta que a través de que Él debía padecer, Él tenía que ir a la cruz. Era necesario, ¿sabes para qué? Para que vos y yo hoy seamos transformados en nuestra vida. Y esa transformación trajo ¿qué? El perdón, el limpiarnos de todo nuestro pecado y lograr tener que una vida eterna. El regalo de que si hoy me muero yo sé a dónde voy, me voy a la eternidad con Dios, y es un regalo y es una vez y para siempre. Y ahora, hoy mi vida, estoy sentado acá hablándote porque por medio de esa obra que fue necesaria y que Él pase todo lo que tuvo que pasar, yo hoy, Leo, fui transformado y no soy la misma persona. O sea, todo eso que Él vivió fue necesario para que hoy yo sea este hombre y logre tener una esperanza por la eternidad. O sea que fue necesario. Y valió la pena todo lo que Él atravesó, porque hoy yo fui transformado por esa maravillosa obra que debía llevarse a cabo, porque era el deber del Padre que el Hijo vaya a la cruz, porque era lo único que iba a lograr darnos vida eterna, porque era lo que Dios iba a utilizar para que venga la salvación a nuestra vida. Y te das cuenta que fue necesario. Hoy somos transformados por esa obra. Ahora cuando lo ves, y Pedro lo ve, diciendo realmente valió la pena. De verdad era necesario eso, porque si no, no teníamos cómo llegar al Padre. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, era necesario. Date cuenta que hay cosas que Dios va a utilizar que son necesarias, con el fin de transformarte a vos y a mí. Quizás hoy estás viendo cosas que son difíciles y te cuestan. Pero si la mirás de la perspectiva de Dios, acordate lo que le dijo Jesús a Pedro. Pedro, no pongas la mirada acá, poné la mirada arriba. Cuando vos ponés la mirada desde la perspectiva de Dios, te vas a dar cuenta que es necesario. Vamos a orar y agradecer a Dios por su palabra. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por su palabra que es viva y eficaz, y esto de transformar nuestro mundo interior. Y la manera de cómo ser transformados es por cosas que usted va a utilizar que son necesarias, como el sufrimiento, el que nos desechen, el atravesar momentos difíciles, momentos de lágrimas, de dolor. Esos 3 días largos que vivieron, eran necesarios, Señor. Nos cuesta, Dios, a veces ver que esas cosas son necesarias para nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra transformación, pero cuando la miramos de tu perspectiva, nos damos cuenta que es lo mejor. Ayuda a mis hermanos ahí en Tucumán y cada persona que esté escuchando, que logre ver que es necesario lo que hoy usted está utilizando, con el fin de transformar y purificar nuestra fe y perfeccionarla. En el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo. Amén. Queridos hermanos, les doy gracias por este tiempo de poder estudiar su palabra otro día, jueves más. Deseo que haya sido de bendición. Y nos vemos el jueves que viene, Dios mediante, y que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que puedan tener un lindo fin de semana, ya mañana viernes, y que el Señor en su gracia los ayude, como me ayude a mí, porque tanto necesitamos de su gracia todos los días para seguir en esta carrera, que no se trata de los más rápidos, sino que los que corren con un paso firme, puesto los ojos, como dijo el autor a los Hebreos, puesto los ojos en quién, en Cristo. Así que te animo a que puedas tomarte un tiempo y meditar en lo que Dios te haya hablado, ajustá y obedecer a su palabra, porque ahí va a estar la clave para seguir siendo
transformados. Que Dios les bendiga y que tengan una linda noche. Bendiciones.